Dani, está pronto. A propósito de gabinete, resulta que esta semana el Ministerio de Seguridad Pública vivirá una semana decisiva. Los 3 años y 45 días de tramitación pueden resultar engañosos para esta reforma, que es la que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, ya que la discusión ha tenido más trabas de las esperadas y debido a que la idea de crear una cartera encargada de dirigir a las policías viene al menos desde el año 1990. Tras el término de la dictadura del general Pinochet, el objetivo inicial era sacar a Carabineros e Investigaciones del Ministerio del Interior para darle al Poder Civil la responsabilidad del orden público y la seguridad ciudadana. De hecho, en 1992, en la administración de Patricio Aylwin, hubo un fallido proyecto que creaba una subsecretaría de Seguridad Pública en Interior. El tema fue parte de las negociaciones de las reformas constitucionales de 2005, donde el ejecutivo de Ricardo Lagos y también del programa del primer gobierno de Michelle Bachelet, que convocó a una comisión para estudiar el tema. Ese paso, sin embargo, recién se concretó en julio del año 2011, bajo la primera administración de Sebastián Piñera, con el traslado de las policías a el Ministerio del Interior, desde Defensa hacia Interior, independientemente de que en la práctica la coordinación policial ya era realizada hacía años por las autoridades de ese ministerio político. Esta discusión de décadas está en un momento clave. Para mañana, de 9:30 a 12:30, en la sede del Congreso de Valparaíso, están convocados los senadores y los diputados, que son parte de la comisión mixta, que desde el mes de agosto se encuentra destrabando los nudos del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad. Esto lo cuenta el diario La Tercera, dice que ese día no será la votación final, pero sí es una votación decisiva, dado que el texto que evacue la comisión mixta debe votarse en paquete por ambas salas del Congreso y por lo tanto ya no podrían hacerse más modificaciones, salvo que en una fase posterior el gobierno decida enviar un veto para corregir algunos artículos. Con ese panorama, esta semana quedaría sellada la suerte del proyecto que fue iniciado en 2021 por el presidente o el expresidente Sebastián Piñera, pero que fue amadrinado, digámoslo así, por Carolina Toá cuando asumió en Interior en septiembre de 2022. Porque la misma ministra convirtió esta iniciativa en el buque insignia de la agenda de seguridad. En sus esfuerzos para convencer a la oposición, sin embargo, siempre ha reconocido que la reforma obedece un mensaje del fallecido mandatario, ya que en los años de gobierno de la Concertación, la idea de crear una cartera especializada en seguridad distinta a Interior fue desechada. Sin embargo, pese a los guiños de la secretaria de Estado, la discusión ha sido tensa, no solo por las diferencias políticas, sino también por razones técnicas y jurídicas. Este proyecto propone dos cosas, y así está explícito en el mensaje enviado por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Por una parte, tener un Ministerio de Seguridad especializado y por otra parte, dar condiciones al Ministerio del Interior como ministerio político para realizar su labor de mejor manera, manifestó Toá en una de las primeras sesiones de la comisión mixta. Uno de los últimos nudos que tiene que resolverse esta semana tiene que ver con la representación regional de este nuevo ministerio y con quién será el responsable de conducir las policías y del orden público. La última propuesta de Carolina Toá es que esta nueva cartera sea representada en cada zona por un secretario regional ministerial, o sea, un CEREMI, ciñéndose a la nomenclatura que ya existe para los representantes territoriales de ciertos ministerios. La fórmula de la ministra Toá, una suerte de sheriff en cada región de acuerdo a la usanza anglosajona, es que esta nueva autoridad esté a cargo de Carabineros y de la Policía de Investigaciones y que responda directamente a cada requerimiento del delegado regional presidencial para intervenciones en materia de orden público, por ejemplo, una protesta o situaciones de seguridad. El diseño de Carolina Toá considera que el delegado también sea empoderado para tener el suficiente mando sobre el CEREMI de seguridad. Con esta propuesta sobre la mesa, avalada por un acuerdo técnico de asesores parlamentarios y materializada a través de indicaciones ingresadas la semana pasada, quedaría poco margen para innovar. Hasta hace un par de semanas había una fuerte resistencia, en especial de los diputados de Renovación Nacional, de entregar la plena conducción de las policías a esta nueva función y preferían que el delegado, antiguamente el intendente, que sigue siendo una autoridad del Ministerio del Interior, mantuviera el control del orden público. No obstante, Toá se opuso tenazmente a esa alternativa porque confundía las responsabilidades y, a su juicio, hacía innecesaria la creación de un ministerio especializado en la seguridad para separarlo del rol más político del Ministerio del Interior. Si bien hay diputados de derecha que reiterarán esta semana su planteamiento para preservar las potestades del delegado, el diseño de la ministra ha convencido a algunos senadores opositores, que también le dieron el piso político a Toá para que amarrara otro pilar fundamental de la reforma:
dar más atribuciones políticas al Ministerio del Interior en su rol de entidad coordinadora y de supervisión estratégica de otras secretarías de Estado. Ese fue otro de los nudos que quedó pendiente de la tramitación legislativa, pero que fue aprobado por unanimidad de la Comisión Mixta. Eso fue en el mes de septiembre. Con esta discusión aparentemente encaminada, algunos integrantes de la comisión solo tenían sugerencias formales respecto del nombre que debería tener a esta figura de sheriff regional y los requisitos para asumir ese cargo. En el primer trámite en el Senado se llamó comisionado a esta nueva autoridad, con el fin de remarcar su potestad especial de conducir y velar por el buen funcionamiento de las policías, pero tras un intenso debate que se dio en la Cámara, el gobierno y los diputados se inclinaron por el nombre de Seremi o secretario regional ministerial. Sin embargo, ciertos senadores pretenden insistir esta semana con el título de comisionado. Y sumado a esto hay otro nudo que surgió en las últimas semanas como consecuencia de la denuncia de violación en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien supuestamente habría abusado de sus facultades en materia de inteligencia para tomar resguardo ante las imputaciones. En especial pidió diligencias a la PDI para que revisara cámaras de vigilancia que registraron sus movimientos la noche del 22 de septiembre, jornada en que ocurrieron los hechos denunciados. Con esos antecedentes, de forma transversal, los diputados y senadores de la Comisión Mixta quieren eliminar las facultades en materia de inteligencia del nuevo subsecretario de Seguridad Pública, que heredará las atribuciones de Interior, y radicar estas potestades en el ministro, quien puede pedir informes a requerimiento, de subordinados, pero con la diferencia de que puede ser acusado constitucionalmente en caso de abusos. Y con este panorama, antes de la jornada de votaciones, el lunes será destinado hoy día para negociar la redacción final que tendría la reforma. El presidente de la Comisión Mixta es Iván Flores, de la Democracia Cristiana, y aunque reconoce que lo más probable es que la denominación de la representación regional del ministro de Seguridad sea un Seremi, él cree que debiera tener un rango superior, un comisionado. Y en cuanto al manejo de información confidencial, Flores agrega que vamos a abrir la votación nuevamente para discutirlo. Hay un acuerdo preliminar para que se revierta. Desde Renovación Nacional, Diego Chalper, el diputado, dice: vamos a cambiar las normas sobre acceso a información de inteligencia después de lo ocurrido con el caso Monsalve. Vamos a exigir que el delegado presidencial mantenga sus atribuciones del jefe de las policías, complementó el parlamentario opositor. La diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia, añade que la denominación de la autoridad ha sido una discusión donde hemos explorado distintas alternativas y la que ha generado más consenso dentro de la Comisión Mixta es la figura del Seremi, como representante del ministro o ministra de Seguridad en las regiones, dijo ella. A ver, algunas cosas que podríamos decir dos o tres rápidamente. La primera es que todo esto, ¿por qué hay tanta confusión? ¿Por qué? Porque resulta que Chile, siendo un país presidencialista y unitario, resulta que cuando se cambió la figura de intendentes regionales por la de gobernadores electos, bueno, ocurrió que no se le dieron a los gobernadores tantas facultades. Y resulta que si se le hubieran dado las facultades, por ejemplo, de seguridad en la región, el gobierno central habría quedado sin atribuciones en esa región. Me explico. El gobierno central es de un signo, el gobernador es de otro signo. ¿Cómo conversan las dos autoridades en materia de seguridad y para planificar la seguridad? Entonces se inventó la figura del delegado presidencial que convive, cohabita con el gobernador. Entonces está el delegado que tiene a su cargo la seguridad y el gobernador otras cosas, como andar gastando mucha plata, entre otras cosas. Y todos vemos lo que pasó con todo eso, con las platas de las gobernaciones. Y resulta que ahora surge la figura del Ministerio de Seguridad Pública. Y resulta que el ministerio va a tener un Seremi. Y ese Seremi, ¿cómo se va a entender con el delegado y con el gobernador? Y se da cuenta que es toda una majamama, una confusión, una especie de terreno donde no se entiende bien la estructura. Y por eso están discutiendo todo esto, porque todo esto no es claro, porque nadie quiere ceder y porque al final el Estado chileno se ha ido enredando solo. Esto es el problema. Y hay otro problema más. Resulta que antiguamente, a lo mejor las personas con años se acordarán que una de las funciones antes del 11 de septiembre del 73, después era una dictadura, así que no la comparo, la policía de investigaciones, muchos le decían a algunos de la policía de investigaciones los PP. En la jerga incluso más coloquial le decían los guatones de la PP. Era la policía política. Era la gente de la policía de investigaciones que se dedicaba a investigar el poder,
y principalmente el poder político. Aparecían en las reuniones unos tipos raros, en las asambleas, en las votaciones por allá, y eran los guatones de la APP. ¿Qué ha pasado? Que lo que se pretendió es despolitizar a la Policía de Investigaciones, que no ejerciera estas funciones de espionaje político. Se depuró, y también de los casos de corrupción, obviamente. ¿Qué es lo grave del caso de Manuel Monsalve? Es que se volvió a la antigua tradición de la Policía de Investigaciones sirviendo a políticos. Eso es lo grave. Y por eso un diseño que ya estaba listo, porque en esa parte había acuerdo en el Ministerio de Seguridad Pública, después de lo ocurrido con Monsalve se empieza a revisar. Y decir, no puede ser que un subsecretario por sí y ante sí mande a la inteligencia para él. Entonces tiene que ser un ministro, porque el ministro es posible de acusar constitucionalmente, el subsecretario no, y están revisando todo esto, porque algunos, los más viejos, revivieron los antiguos temores de una policía que funciona al ritmo de los políticos, para sus intereses. Esta es en el fondo la cuestión que ha provocado, desde el punto de vista institucional, el problema Monsalve, entre otras cosas, obviamente. ¿Para qué decir lo que pasa con el Ministerio del Interior? Porque después de esta reforma, el Ministerio del Interior, que va a ser político, va a haber un ministro del Interior que va a ser en realidad casi un primer ministro. O sea, un presidente con un primer ministro, porque que responde al presidente, obviamente, pero que va a coordinar todos los ministerios con autoridad, con potestades, no como ahora, que es de facto. Se dice que el ministro del Interior tiene el que tiene más poder, pero ahora sí va a tener el poder normativo desde el punto de vista de coordinar a todos los demás ministros, y por lo tanto yo creo que el ministro que se pelee con el ministro del Interior va a tener sus días contados. Va a cambiar la estructura de poder de los gobiernos. Bueno, vamos a ver lo que va a ser la semana respecto a esto. Y si es que alguna vez a terminar con la figura de los delegados presidenciales. O sea, yo recuerdo cuando se habló acerca de la creación de los gobernadores regionales electos por voto popular, etcétera, estaba el compromiso de eliminar los delegados presidenciales, que son más o menos, con algunas de las atribuciones, quizás las más importantes, de los intendentes regionales, representantes del Ejecutivo en cada una de las regiones. Bueno, no se ha avanzado en eso, ya estamos en una segunda elección, en 11 de 16 regiones, de las otras 5 ya está listo quién es el próximo gobernador regional, pero estamos en una segunda vuelta para elegir a otro gobernador regional con las mismas atribuciones que tenía de origen, porque no se le agregó ninguna de los delegados presidenciales, cuando el compromiso es ese. Entonces ahora estamos hablando de una tercera figura en una región, cuando podría haber, no sé, quizás 2 en el mejor de los casos. O sea, a mí me encantaría saber cómo se va a coordinar el CEREMI con el delegado presidencial en materia de seguridad. ¿Cómo lo van a hacer? Perdón. Y otro aspecto. Y el gobernador, el único electo por voto popular, sin atribución en esa materia. Pero entre esas dos figuras que una existe y la otra que se crea, no solamente quien tiene atribuciones, ¿a quién se le van a exigir cuentas? Más, claro. ¿Quién va a ser el responsable si las cosas no funcionan o sí funcionan? ¿A quién habrá que felicitar o a quién habrá que criticar? ¿A cuál de los dos? No, esto no está bien. Está bien.